Martes 29 de septiembre, ya se efectuaron 4 juegos de la Liga Americana. Vamos a comentar brevemente los resultados y después hacemos el análisis de los juegos de mañana de la Liga Nacional. Los Astros de Houston derrotaron 4 carreras por 1, comenzando la serie de 3 y salieron adelante. El ganador fue el pitcher Valdés en un relevo extraordinario, Flamber Valdés, uno de mis candidatos a novato del año. Hoy picharon los 2 candidatos a novato del año en la Liga Americana, que creo que para mí tienen ventaja sobre Luis Robert. Pues bien, Valdés se encargó del juego de manera temprana y lo perdió Romo. Los Medias Blancas se impusieron 4 carreras por 1, ganó Yolito, un juego extraordinario, llevaba juego perfecto hasta el séptimo inning, cuando Tony La Stella le dio hit y acabó con el juego perfecto y el no-hit no run al mismo tiempo. Perdió el mencionado Luzardo y salvó Colomé. Y los Tampa Bay Rays derrotaron 3 carreras por 1 a los Toronto Blue Jays. Un triunfo para Snell también en una tremenda actuación. Perdió Ray en relevo y a pesar de que el pitcher abridor había lanzado de una manera muy buena, pero Ray fue el que tuvo, pues cargó con la derrota y salvó Fairbanks. Los Yankees derrotaron 12 carreras por 3. Eso es un juego que no se esperaba. Ganó Cole y perdió Bieber. Veamos las incidencias más importantes de cada uno de estos juegos o de los juegos, si es que se puede decir. El juego de los Medias Blancas y Atlético, a pesar de que Yolito estaba lanzando un juego perfecto hasta el séptimo inning, lo abre el jugador Engel con un jonrón temprano, pues en el segundo o tercer inning. Pero en el segundo inning, perdón, pero en el tercer inning, Anderson, fíjense ustedes, vamos a hacer este análisis. El pitcher Luzardo, zurdo, contra Anderson, un solo lanzamiento en sinker y, por supuesto, el sinker es el ideal para dar rolling. Anderson da sencillo en una rolata hacia el right field. Fíjense ustedes, bateador derecho, el lado contrario, logró dar de hits. Luego el siguiente bateador, Moncada, lo trabajó con cambio y lo hizo dar un rolling a la tercera base, de tercera a primera, pasando a Anderson a la segunda. Fíjense ustedes, ha hecho 3 lanzamientos, 2 cambios y un sinker. Que el cambio de Luzardo es extraordinario. Luego Yasmani Grandal se faja con Yasmani Grandal, les habla con sinker para strike, cambio bola, sinker foul, cambio foul. Después va a la recta de 90, casi 96 millas y le da, no la logra colocar en strike y luego con el cambio lo hace dar un rolling de tercera a primera. Ya tenemos 2 outs. Entonces, con hombre en segunda y 2 outs, habiendo hecho este lanzamiento, viene a batear José Abreu. Señores, José Abreu impulsó 60 carreras en 60 juegos. Imagínense ustedes esa barbaridad. Un bateador que tiene demasiados recursos. Le hable con sinker y no consigue el plato. Le da con cambio y tampoco consigue el plato. Y luego una recta de 96 millas, señores, por todo el medio del plato y le da cuadrangular. En primer lugar, yo no le hubiera pichado a Abreu, sino muy difícilmente como empezó a picharle. No le hubiera tirado esa recta más nunca. Y en segundo lugar, fíjense ustedes que esto lo corrobora, que inmediatamente el siguiente bateador, James McCann, quien había dado 7 cuadrangulares en la campaña, le abre con una curva para strike, otra curva para strike y después con un sinker a 96 millas lo poncha. Para mí, este fue un error fatal que influyó en el desarrollo del juego. ¿Por qué? Porque no era lo mismo un juego 1-0 que un juego 3 carreras por 1. Así Yolito estuviera lanzando perfecto, pero 1-0, 1-0, 1-0, tú mantienes el juego y lo podías voltear. Cosa que sí pasó en el juego de Houston. El juego de Astros y Houston comenzó 1 carrera por 0 a favor del equipo de los Mellizos. Pero luego, ya avanzado el juego, George Springer da sencillo con una rolata por el medio del campo
para que Joe Reddick empate el juego. Ya estamos hablando ya de esto, el juego bastante avanzado, creo que fue sexto o séptimo inning. Ahora aquí viene el momento cuando se llenaron las bases y el pitcher Romo, inexplicablemente, ya dijimos que era un pitcher de puro lanzamiento cruzado, slider y seeker, slider y seeker, slider y seeker, y le da la base por bola al Tuve. Se empata, el juego se va a 2 carreras por 1. Está bien, base llena, y en ese momento habían 2 outs, pero traen a un zurdo, Thielber, a picharle a Sergio Romo. En reemplazo de Sergio Romo, para picharle a Brantley. Fíjense ustedes, ya a estas alturas, ya Trevor Rogers había lanzado en unas entradas anteriores, cosa que me pareció un poco rara porque Rogers es el cerrador del equipo. Pues bien, Thielber, siendo zurdo, permite un sencillo, que para mí es el que le pone la puntilla al juego, y luego a un bateador derecho lo obliga a dar un rolling al shortstop. Todo esto ocurrió, señores, fíjense ustedes cómo es el béisbol. Ese inning no tenía que haber ni siquiera habido una sola carrera porque previamente ocurrió un error del shortstop Polanco, quien para forzar un out tiró mal a segunda, llegó quieto el corredor y de esa manera las bases quedaron llenas para lo que ocurrió. La base por bola de Altuve y este sencillo de Michael Brantley, que digo, insisto todavía que es el jugador más peligroso que tiene el line-up de Houston y que el equipo de Houston sigue vivo. Hoy se anunció que Yuli Gurriel había tenido una extensión de 1 año, inclusive que podría extenderse aún más hacia el 2022. Es decir, que ya ellos están viendo cómo van a conservar por lo menos ese jugador, porque hay varios, entre ellos Springer, que los van a perder al final de la campaña. Fíjense ustedes, Sergio Romo, históricamente, contra los Astros de Houston no había permitido una sola base por bola en 25 turnos. Un pitcher muy controlado y sin embargo se cuidó demasiado con Altuve y no logró colocar ni un solo lanzamiento bueno en 4 oportunidades para darle la base por bola. Por su parte, en ese juego Nelson Cruz había dado un doble con Joe Reddick, con Matt Kepler en primera, quien había sido tenido base por bola. Habían 2 outs y en ese momento Nelson Cruz le agarró una recta al pitcher Greinke, que fíjese que la recta de él no llega ni siquiera a 90 millas. Él había estado trabajando los slides y la recta, combinándolos, y había tenido cierto éxito. Pero obviamente un bateador como Cruz, ante una recta de 89,5 millas, obviamente le dio ese two-way que significó la primera carrera. Pero esto es parte del juego. Lo que sí no es parte del juego es el error que cometió ese pitcher y sorpresivamente la base por bola de Romo y el hit de zurdo contra zurdo que le dio Brantley al pitcher zurdo de Minnesota. Los Blue Jays, los Rays triunfaron sobre los Blue Jays 3 carreras por 1. Aquí, señores, Blake Snell lanzó un juegazo los 5.2 primeros innings, logró ponchar a 9 bateadores, 2 bases por bola, apenas un hit a una toletería como la de los Toronto Blue Jays. Y luego vino pues el cuerpo de relevos, como hemos dicho anteriormente. Castillo impecable, dio un hit, pero ponchó a 1. Después Anderson, que es un pitcher mucho más efectivo de lo que allí aparece, en 1.2 innings permitió una carrera. Pero al final vino Fairbanks, por eso es que digo que el equipo de los Tampa Bay tiene un cuerpo de relevos realmente asombroso. Y logró ponchar a 2 y un hit para El Salvado. ¡Wow! Nueva York con Cleveland. Este juego no, de verdad, fue fuera de pronóstico. Primero, en ningún momento en la carrera, en el año 2020, que habiendo ganado la triple corona el pitcher Bieber, había estado menos de 5 innings en un juego. Pues bien, en esta oportunidad solo pudo estar hasta 4.2 innings, pero fue castigado con 7 carreras. Jamás le habían hecho más de 4 carreras en un juego en el 2020. Es decir, esto fue algo en contra de los pronósticos. Ponchó a 7, sí es verdad, pero
tuvo problemas para colocar la pelota en la localización de los picheos. Y por supuesto, al abrirse el score, cuando él sale ya con un juego con 7 carreras encima, perdiendo 7 carreras por 2, ya el relevo no iba a venir el relevo estelar, sino que salieron los relevistas, como digo yo, artistas de reparto, y por supuesto a Simber y a Hill le fabricaron otras carreras adicionales. Cole, por su parte, bueno, estuvo muy bien a pesar de que permitió 2 carreras, una de ellas en un momento de parpadeo que hubiera podido haber cambiado en algo el juego, que fue cuando en el tercer inning, ya lo vamos a comentar más adelante, se puso el juego 3-1 a favor de los Yankees, pero fue solamente una pequeña amenaza. Y después un cuadrangular de George Naylor enorme. Le pescó una recta y pues le dio. Pero sin embargo, al igual que siempre, ponchó a 13, no dio base por bolas, ¿ok? Y permitió 6 hits. Claro, con ese juego abierto, el manager Boone, para no gastar su bullpen en una serie de 3 juegos, trajo a Luis César, quien no ha estado nada mal pichando en relevo, permitió apenas una carrera. En ese juego hay que destacar, bueno, la palamentación. Boyd y Garner le dieron 2 base a Bieber, George, Gleyber Torres, Garner, Boyd y Gleyber Torres, George y Gleyber Torres le dieron cuadrangular a Bieber, y luego Garner al mencionado Hill y Stanton también a Hill más adelante en el juego, en el noveno inning, séptimo y noveno. Garner, bueno, tuvo 7 bases alcanzadas. Garner empujó 3 carreras, George empujó 2, Gleyber Torres empujó 3 y apenas dejaron 3 corredores en base, en situación de anotar. La verdad es que fue explosivo, es un juego anormal, pone la serie a ventaja, pero tengan cuidado porque el equipo de Cleveland va mañana con Carrasco y el pasado mañana con Plesac, y ante un Tanaka tan valiente y unos zurdos como Happ y Montgomery que están medio cuestionados, no les extraña que la serie pueda voltearse. O sea, es decir, esto no está resuelto. El personaje pues del día de Cleveland, Naylor. Naylor batió un two-base, un jonrón y batió de 4-4. Anotó 2 carreras y empujó una. Este jugador Naylor, fíjense ustedes que vino a resolver un problema que yo mencioné en el programa anterior. ¿Por qué? Porque el outfield, que estaba formado por Nakin, estaba formado por Mercado y estaba formado por otros jugadores de Cleveland, no daba pie con bola. Pues simplemente bateaban menos de entre 150 y 200 de averaje total. Y Naylor vino en el cambio famoso que envió a Clevinger a San Diego. Naylor fue un jugador que fue llevado con el equipo de San Diego con mucha calma. Era un tremendo prospecto inicialmente firmado por los Marlins y al aparecer aquí en Cleveland ha hecho un rol bastante bueno y bastante importante como bateador zurdo en esa tanda. Fíjense que usted que está colocado de sexto. Y pues hoy sacó a relucir lo que por él se dio y se trajo. También es importante destacar que al final de la campaña jugó de shield, que le da un poco de velocidad, y esa combinación con Lindor de primer bate pueden hacer carrera, pero igual sigue siendo un problema la parte del line-up correspondiente a la tanda baja. Aquí quiero destacar algunas cosas de ese juego. Tyler Nakin, pues en un inning importante, Tyler Nakin se poncha, y luego del hino de Shields ante una recta da hit hacia el center field. Después viene Francisco Lindor y da un fly a la segunda base. Fíjense ustedes que el pitcher lo trabaja con four-seam fastball básicamente y la knuckle curve. Pero César Hernández, sorpresivamente, después de haberle dado una bola con el four-seam fastball, tratando de sorprenderlo, un jugador muy hábil como Hernández dio una línea de hit arriba de segunda, que lo envasó. Fíjense ustedes, ya tenemos en el inning el lado del Lindor,
y previamente la jugada anterior. En ese momento aparece el hombre iluminado, el hombre racha, José Ramírez, y aprovecha la oportunidad de inmediato y ante un cambio que le lanzó, que no cayó en strike, el siguiente lanzamiento fue una recta para un doble que trajo la carrera. Pero fíjense ustedes que el pitcher logró reaccionar y le tiró four-seam fastball, knuckle curve y four-seam fastball a Santana para poncharlo y dejar dos hombres en paso, importantísima, porque en ese momento el equipo de Cleveland tenía opción, por lo menos, de remontar la ventaja. Pues bien, vamos a la Liga Nacional, vamos a hacer lo más breve posible, empezando el miércoles, jugando el jueves y jugando en solitario el viernes. Los Brewers, que no han confirmado todavía, al momento no se sabía si era Woodruff quien iba a ser el abridor contra Buehrle, Mark Buehrle. Mark Buehrle ha lanzado solo 4 entradas en 3 semanas, pero los Dodgers están suficientemente seguros de una ampolla, que la ampolla se cura, para darle comienzo al juego 1. Él tiene un repertorio para dominar y lanzará con 5 días de descanso. Yo pienso que Buehrle no va a ir más de quizás un quinto inning y en el mejor de los casos pudiera ir hasta un sexto. ¿Por qué? Porque eso ha sido lo que demostró en las últimas salidas con ese problema que tuvo de la ampolla. Si la ampolla no le impide que lanzar de manera temprana y tienen que sacarlo. Debemos recordar que a Buehrle le batean a 403, el equipo de Milwaukee. Este es un muestreo quizás antiguo porque en esta temporada tampoco estos dos equipos se enfrentaron. Kelly Jansen, por su parte, le batean 110. Fíjense ustedes que le han dado de jonrón en 2 oportunidades Jake Yorko y Christian Yelich, por supuesto, le ha dado de cuadrangular y le ha bateado de 7-5. Ese es el enemigo de él en caso de un noveno inning ante Kelly Jansen. Por su parte, Pedro Baez le batean 202, no le han bateado a cuadrangular, pero como hemos visto, en estas series cortas todo puede pasar. Por su parte, el equipo de Milwaukee tiene a Josh Hader. No hablamos del abridor porque no lo tenemos confirmado todavía. Este señor le batean en el momento, el equipo históricamente los Dodgers le batean para 129. Fíjense ustedes que Hader es un pitcher que pudiera ir hasta 2 innings y ya lo han hecho en los playoffs y en algunos juegos, lo que le puede dar al equipo un margen muy grande al final del juego. Las últimas salidas, pues fíjense, son monstruosas, apenas le dieron 2 hits en las 5 últimas salidas y ponchó una cantidad de bateadores a un promedio de 2 por juego. Recordemos que Josh Hader fue el mejor relevista, el que salvó más juegos en la Liga Nacional, seguido de Brandon Kintzler de Miami con 12 y Kelly Jansen con 11. Fíjense que ustedes que aquí están la mayoría de los mejores cerradores. De los cuatro primeros cerradores están en los playoffs y Mark Melancon con 11, Raisel Iglesias con 8 y Jeffrey Jeffress con 8. Es decir, los mejores cerradores de el momento están en los playoffs. Hader salvó 13 en 15 oportunidades. Por su parte, Kenley Jansen salvó 11 en 13 oportunidades, más o menos la misma efectividad. Freddy Peralta puede ser un artista importante en esto porque si el abridor no logra lanzar muchos innings, pues él puede hacer un relevo largo, él le batean 208. Y fíjense que Freddy es un pitcher que depende de su four-seamer, pero también en cierta manera lanza su curva y eventualmente un slider para un relevo largo. Pero aquí, señores, está un jugador que hay que prestarle mucha atención mañana o los días que se vaya a jugar. Devin Williams. Devin Williams en la temporada regular en 27 innings ponchó 53 jugadores. Señores, casi el doble de los innings, 2 por inning. Apenas le dieron en esos 27 innings 8 hits, un solo jonrón y le anotaron una sola carrera limpia. Esto es algo sencillamente fuera de serie completamente. Una efectividad de 0.33, fíjense que no tiene salvado. ¿Por qué? Porque él estuvo metido en el departamento de juegos hold o juegos mantenidos para preparar el terreno para el cerrador. Fíjense ustedes que es un pitcher que tiene
una diversidad muy grande. Tiene un cambio y tiene una four-seamer, pero que lo que usa mayoritariamente es el cambio. Tiene también algo de cutter y sinker, pero mucho menor. Pero fíjense que su lanzamiento preferido es el cambio, lo cual le hace mucho daño a los bateadores. Fíjense ustedes, aquí están los pitchers y podemos observar que el amigo Devin Williams tiene 17.67 ponches por cada 9 innings, con 9 juegos, digamos, en hold. Es algo realmente asombroso. Vamos a ponerle el ojo a ver si tiene actuación, a ver si corrobora la clase que ha tenido hasta ahora. Luego, el juego entre Cardenales y Padres, Kyung-Hyun Kim iría contra Chris Paddack. Kim es un pitcher que estuvo en la Liga de Corea por muchos años y ya siendo un pitcher de alrededor de 31 años, fue firmado por los Cardenales de San Luis después de jugar muchos años en Corea y ganar muchos juegos. Es un pitcher que tuvo una efectividad mientras lanzó en Corea de 3.27, ganó 136 juegos y con los Cardenales de San Luis esta temporada tuvo récord de 3-0 con 1.62. Para tener una idea de dónde viene este señor Kim. El Kim en la casa pues ha ganado 1-0 de esos 3-0 y tiene una efectividad de 2.14, quizás superior a la que tiene overall, y 15 ponches de los 24 fueron en casa. Sus últimas salidas pues alrededor de 5.5 innings contra Pittsburgh, Cincinnati, Milwaukee, Pittsburgh y Milwaukee, pero obviamente el juego contra San Diego no se parece en nada a lo que estos rivales, salvo Milwaukee o Cincinnati, fueron en su determinado momento. Fíjense que él tiene un four-seamer, tiene un slider y sí ya usa un poco más la curva y mucho menos el cambio. El cerrador Giovanni Gallego pues le batía en 183 de por vida y fíjense que como buen cerrador el lanzamiento mayoritario es la slider. Y la combina con un four-seamer, un slider 86 con un four-seamer a 93, un buen spread entre uno y otro de 7 millas y prácticamente nada el sinker y el cambio. Es un pitcher pues para relevo que combina esos dos tipos de lanzamiento. Andrew Miller, que ya es un veterano, fue abridor inicialmente con los Marlins, pero después se transformó con los Yankees y con el equipo de Cleveland y San Luis en un cerrador, pues es un pitcher que también depende del slider, mayoritariamente, su four-seamer como segundo lanzamiento y por supuesto un poquito, algo de sinker, un poquito no, algo bastante de sinker. Quiero destacar aquí a Paul Goldschmidt, él le batea 332 a los pitchers de los Padres de San Diego. Por supuesto que hay pitchers que son más jóvenes, que no se vieron esta temporada, pero queremos hacer notar que es el bateador Goldschmidt le batea muy bien a la recta, pero también le batea al breaking ball de manera aceptable, es decir, la recta le batea para 3.54, la mata completamente, y 2.41 breaking ball, y donde sí está un poco menos alineado, y eso ha sido periódico entre el año pasado y es en los lanzamientos de fuera de velocidad, que apenas batea 208. Es decir, la recta la mata. Por su parte, Chris Paddack, que es un pitcher que depende de recta, que va a ser el rival de Goldschmidt, ha tenido salidas muy cortas en los últimos, apenas una de 6 innings contra Seattle, que es un equipo que no era precisamente uno de los más contendores, donde ganó 6 carreras por una, y una que tuvo con Colorado en San Diego, que les ganó 13-2, no permitió carreras, 2 carreras sucias, y es un pitcher que depende de la recta y en segundo término de su cambio. Paddack tiene 24 años y le batea el equipo históricamente, vuelvo y repito, en temporadas anteriores, es decir, quizás desde cuando tuvo 23 años o antes, que no era todavía lo que realmente es hoy en día, la experiencia que tiene hoy en día, pero sin embargo apenas le batean 0.58 con un cuadrangular de Tony Edman. Drew Pomeranz fue firmado como agente libre por una cantidad bien grande de dinero,
para darle fuerza al relevo del equipo de San Diego, que ha tenido su historia, porque en primer lugar el pitcher Kirby Yates, que era su cerrador, pues quedó fuera de la campaña y tuvieron que traer a Trevor Rosenthal, del cual hablaremos posteriormente, para encargarse de los innings finales. De todas maneras, San Diego tiene un bullpen bastante bueno porque adicionalmente tienen al pitcher Pagán, al puertorriqueño Pagán, que es bastante efectivo al final del juego. Pues bien, a Pomeranz le batean 3.25, pero esta estadística no la tomen mucho en cuenta, porque acuérdense que Pomeranz hasta hace apenas 3 años era abridor con el equipo de Boston. Es decir, esta estadística pudiera estar un poco contaminada. Después jugó con San Francisco y apenas cuando jugó con Milwaukee el año anterior, en el año 2019, sí lo estaban transformando ya en relevista. Depende del four-seamer y una curva, la combinación de dos. Trevor Rosenthal, el mencionado Rosenthal, vino en un cambio, agosto 29, justo antes de cerrar el límite de cambio, y fue cambiado por el jugador venezolano Edward Olivares, quien es un prospectazo, un jugador de 5 herramientas, de él hablamos en uno de nuestros programas, y un jugador al ser nombrado más tarde. Él lanza four-seamer, slider, básicamente, y es un relevista ya veterano que tiene bastante experiencia. Él tuvo un bajón en su carrera, pero después logró resurgir ahora con el equipo de Kansas City y vino en plan estelar al equipo de San Diego para encargarse del último tramo del juego. Los Marlins en los playoffs, Sandy Alcántara contra Kyle Hendricks en Chicago. Alcántara le batean 253, esto incluye, vuelvo y repito, estadísticas hasta el año anterior, que no son malas para un pitcher de 25 años apenas. Recuerden que Alcántara vino cuando se canjeó a Marcell Ozuna a San Luis y vinieron de allá para acá, para los Marlins, Daniel Castano, Magneuris Sierra, Sandy Alcántara y Zach Gallen. Esto es uno de los productos de haber entregado a Marcell Ozuna. Un extraordinario pitcher, un pitcher que es capaz de ir largo en el juego, del séptimo inning en adelante, hasta allí puede llegar. Y fíjense que sus últimas salidas lo corroboran, un pitcher bastante mañoso, digamos, de poder batearles, porque fíjense que su lanzamiento preferido es la sinker y su segundo es la slider. Apenas el four-seamer lo utiliza alrededor del 20% de las veces, pero como ustedes sabrán, el sinker es muy propenso a dar rolling, por supuesto que también se dan hits, y pues obliga a los bateadores a batear para doble play en muchas oportunidades. Por lo tanto, este pitcher puede tener una buena actuación el día de mañana y vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar y a ver si el equipo de Miami le logra hacer carreras a el rival de turno, que es Kyle Hendricks. Brandon Kessler le batean 148, un pitcher que depende de su sinker. Fíjense ustedes también lo mismo, pone a los jugadores a batear para doble play. De hecho, el juego que los puso a ellos en los playoffs cerró con un doble play de DJ LeMahieu, que acabó con el juego, él lanzando 2 innings por primera vez en su carrera de relevo, octavo y noveno, y salvó el octavo inning, que habían bases llenas sin out, y luego lanzó el noveno, donde completó la victoria. En ese momento del octavo con bases llenas, en el noveno, perdón, lograron dar ese rolling para doble play del LeMahieu, que fulminó el juego. Y ya ustedes ven la explicación, por la sinker. Kyle Hendricks, por su parte, es un pitcher que tiene un repertorio muy surtido. ¿Por qué? Porque utiliza el sinker como el cambio, como el four-seamer y la curva. Es decir, tiene un repertorio amplio de lanzamiento y así ha sido en las temporadas pasadas y ahora lo ha diversificado de una manera, de mejor manera, para un récord de 6-5 y una efectividad envidiable de 2.88. Un pitcher que se va perfectamente 7-8 innings sin ningún problema. Y hay que ver a los bateadores de los Marlins cómo van a enfrentar este lanzador, extraordinario lanzador ya veterano. Fíjense ustedes que los Marlins históricamente, es decir, temporada 2019 atrás, los jugadores de los Marlins le batean apenas para 147 y el único que ha logrado darle de cuadrangular es Corey Dickerson, pero con un promedio de 250. Quizás el mejor bateador es Alfaro, que le ha bateado de 429 en 7 turnos. Pero se supone que mañana debe ser un pitcher bastante difícil de batear, por lo tanto Alcántara debe mantener el juego cara a cara con él para que de esa forma
la definitiva del juego se logra en los últimos innings. Craig Kimbrel, el veterano, pues que le batean 2.35 los Marlins con 2 juegos salvados, ya no es el mismo de antes, perdió su puesto de cerrador. Y lo perdió con este señor que se llama Jeremy Jeffress, que vino de estar con el equipo de Milwaukee, anteriormente había estado con Minnesota, le batean 208, apenas le ha dado de cuadrangular a Sterling Marte, quien le batea de 22-7. Ojo con Sterling Marte contra Jeffrey, porque históricamente le ha bateado muy bien. Por su parte, para mí el candidato a Cy Young de la Liga Nacional, Trevor Bauer, se enfrentará a los Bravos de Atlanta con Max Fried. Pues señores, Bauer le batea el equipo de Atlanta 232 históricos. Y esta estadística no es tan mala porque él jugó hasta el año pasado con el equipo de Cleveland. Y el equipo de Cleveland y el equipo de los Bravos jugaron en varias oportunidades. De manera que ustedes pueden ver acá que Adam Duvall y Tyler Flowers le han bateado de cuadrangular, son los únicos que le han bateado de cuadrangular, pero ha ponchado a 20 y le han dado 18 hits. Es decir, que no ha sido fácil para él lanzarle a este tipo de jugadores. Ronald Acuña de 6 nada con 3 ponches. Eso es importantísimo porque ese es el abridor en el line-up. Este señor tiene de verdad el mejor cutter y el mejor slider, la mejor curva que hay en Grandes Ligas. Es algo realmente extraordinario y eso es lo que ha llevado a tener éxito. Fíjense ustedes que tan utiliza el sinker, la curva, el slider, el cutter como el four-seamer. Es un pitcher con muchos recursos que va lejos en los juegos y es un veterano ya que sabe lanzar. Con Cleveland tuvo un éxito extraordinario y este año, como lo dije anteriormente, Trevor Bauer puede estar candidato al Cy Young de la Liga Nacional. Es mi candidato y de la mayoría de los que opinan del béisbol. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que fue el pitcher con mejor efectividad, con 5 ganados, 4 perdidos. Muy cerca, 1.73 de Yu Darvish, pero lanzó 2 juegos completos, ¿ok? Y los bateadores le batearon a él 159 de averaje. Logró ponchar 100 bateadores, que solo apenas DeGrom ponchó 104 también, que fue es una cifra bien envidiable para una temporada de 60 juegos. Por lo tanto, creo que una comparación con Yu Darvish, a pesar de que Yu Darvish ganó 8 juegos, creo que el pitcher Bauer puede llevarse el Cy Young de la Liga Nacional. Pero tiene que enfrentarse, señores, a este line-up. Este line-up, Freddie Freeman quedó campeón bate y Ozuna quedó el tercer mejor bateador de la liga. Y fíjense que esta batería de Freeman, Ozuna, Acuña, Duvall y Swenson batearon cuadrangulares a diestra y siniestra. Nada más entre Freeman y Ozuna batearon 31 cuadrangulares. ¿Ok? Y tienen un base plus slugging en promedio el mejor de Grandes Ligas, 832 de la Liga Nacional, perdón, seguido por los también explosivos Dodgers de Los Ángeles. Es decir, Bauer va a tener que demostrar mañana ante este equipo que es capaz se merece el título del Cy Young. Ya hoy fracasó el pitcher Bieber, quien ganó la triple corona, pero en este caso veremos a Bauer mañana en una prueba de fuego bastante dura, que es decisiva también para el equipo de Cincinnati. Y ya les voy a decir por qué. Freddie Freeman, señores, Freddie Freeman le batea a los pitchers de Cincinnati 269. Fíjense ustedes que le ha dado un cuadrangular a Bradley, le ha dado 2 de Sclafani, le ha dado 1 a Amir Garrett, le ha dado 1 a Taylor Mahle y 1 a Wade Miley. Por supuesto, a Bauer no le ha dado de cuadrangular, pero le ha bateado de 10-4, ¿ok? Y es un tremendo bateador, es el zurdo que va intercalado entre Ozuna y Acuña, y es un jugador que no necesita carta de presentación, 3.41, 13 jonrones, para mí el más valioso de la liga. Marcell Ozuna, si no es el más valioso, Freeman es Ozuna, porque batió para 3.38 con 18 cuadrangulares, casi 60 carreras empujadas, 56 y un OPS de 1067. Pero en cambio él a los pitchers de Cincinnati le batea apenas para 161. Y a Trevor Bauer de 2 nada con un ponche. Le ha dado cuadrangular a Luis Castillo, quien es conocido por eso, a Desclafani y a Raisel Iglesias, muy importante. Le ha dado jonrones también a Tyler Mahle, Wade Miller, Sal Romano y Lucas Sigg. En total ha dado 7, eso sí.
pero el averaje no es nada consistente. De todas maneras, va a ser peligrosísimo Ozuna el día de mañana. Y por su parte, Ronald Acuña le batea 2.99, le batean bastante mejor a los pitchers de Cincinnati, batió 2.50 con 14 cuadrangulares y 29 carreras empujadas. Por su parte, este pitcher de Cincinnati a mí me causó mucho la atención porque él fue transferido del equipo de Arizona, fue cambiado al equipo de Cincinnati y él era el cerrador de Arizona y sin embargo con Cincinnati ni siquiera de setup o el que mantiene el juego, prepara el juego para el cerrador, fue usado en algunas oportunidades, pero fíjense que las declaraciones últimas dicen que el manager de los Rojos, David Bell, confirmó que Archie Bradley, que tiene problemas de espalda, está sano de cara a la postemporada. Y Bradley no lanzó la última semana de la temporada regular en parte debido a la rigidez en la espalda, pero aparentemente estuvo disponible el fin de semana cuando el equipo estaba luchando por entrar en los playoffs. Fue bueno saber que podía haber lanzado, pero no lo hizo. Funcionó aún mejor porque se le dieron 2 días más de descanso y se supone que Bradley va a estar, si no, al menos en plan de primer candidato a setup en el 8º inning, pudiera hasta inclusive cerrar algún juego, cosa que es una buena noticia para el equipo de Cincinnati. El cerrador oficial del equipo, que ha sido Raisel Iglesias, y trajeron a Bradley precisamente porque Iglesias tuvo sus altos y bajos en la campaña, le batean 131 con el mencionado cuadrangular de Ozuna dentro de su turno, cuando vio estos bateadores en temporadas anteriores. Por su parte, Mac Fried, fíjense ustedes que el pitcher Fried tuvo 7 ganados, 0 perdidos, es el tercer mejor pitcher en juegos ganados. Por arriba estaban Yu Darvish y Shaq Davis de San Diego, quien lanzará en los próximos días. Y por encima de Kyle Hendrick y Clayton Kershaw, que también están en los playoffs. También está Trevor Bauer dentro de esta lista y Sonny Gray, que verán acción en el playoff. Este es un pitcher que tuvo una campaña de 2 partes. La primera parte fue muy buena, iba muy lejos en los juegos, pero como ven ustedes, los últimos juegos apenas llegaba al 5º inning y en el último juego apenas lanzó un inning, quizás poniéndose a tono para la postemporada. En casa tiene el récord de 4-0, 2.73 con 24 ponches. Y es un pitcher, fíjense ustedes, que usa su four-seamer, pero también usa la curva y el slider. Y ya ven ustedes que el éxito de la mayoría de estos pitchers, o que han tenido estos pitchers, es ser capaces de tener esa combinación de lanzamientos y con un spread que pudiera llegar hasta 9 millas entre uno y otro. Creemos que mañana va a ser un día muy importante para él. Los jugadores de Cincinnati, históricamente, es decir, hasta el año pasado le batean 0.37. Él va a enfrentar varios zurdos en line-up importantes del equipo, como es Joey Votto, que le batea de 3-1, muy poco muestreo, y el outfield Winker, que batea también a la zurda. Pero también tendrá bateadores, el mismo Mike Moustakas que batea a la zurda, es decir, que él pudiera armar un buen juego y poder ir a la par de Bauer para decidir el juego al final. Vamos a ver hasta dónde podrá llegar en cuestión de inning. El equipo de Atlanta tiene como 3 relevistas que han sido cerradores. Shawn Green era cerrador en Detroit antes de llegar acá. Y fíjense ustedes que entre los mejores relevistas de las grandes ligas en cuanto a juegos whole o juegos mantenidos está Tyler Rogers de San Francisco, Tony Watson, Justin Wilson de los Mets y aparece Shawn Green. Pero Shawn Green logró mantener 9 juegos, siendo el preparador pues para el final del juego con Melanson, pero le batieron para doble play en 5 oportunidades. Fíjense y vamos a seguir aprendiendo de esto. ¿Por qué eso ocurre? Porque es un pitcher cuyo recurso principal es el sinker, y el sinker es el amigo de los pitchers para lograr dar rolling para doble play. Igualmente le pueden dar hits, pero eso ha sido gran parte de su éxito. Por su parte, el cerrador Melanson acude con los bateadores de Cincinnati, le batean en la larga carrera de Melanson para 2.81. Él ya estuvo con San Francisco en una oportunidad. Y pues por supuesto este muestreo lleva varios años ya de ejecución de él, porque apenas Melanson tiene 2 años con el equipo de Atlanta. Le ha bateado de cuadrangular Joey Votto, pero apenas le batea de 9-1.
Quien quizás le ha hecho bastante daño ha sido Freddy Galvis de 7-3 y Eugenio Suárez le ha bateado 6-2, que no está mal, y Nick Castellanos le batea de 4-2 y esos tres bateadores, esos dos bateadores mencionados al final son bateadores derechos. Mañana veremos entonces estos interesantes juegos. No se pierdan la información por aquí, por Baseball Extreme, porque aquí es donde está toda la información y están los datos. Sigamos analizando el béisbol y mucha suerte mañana con los juegos del día de mañana.